Cronox Móvil, suplidores mayoristas de teléfonos celulares. Una empresa bajo el temor de Dios. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yunairi Almanzar con las informaciones del acontecer nacional e internacional. El principal imputado de la operación Antipulpo, Alexis Medina Sánchez, acudió este martes a la primera audiencia del juicio de fondo sin abogado, por lo que el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional le otorgó un plazo de 5 días para informar si continuará con el mismo que lo representaba en el juicio preliminar o acordará con otro abogado. El tribunal, presidido por la jueza Claribel Nivar Arias, decidió aplazar para el próximo 25 de julio el conocimiento del proceso. Por otra parte, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó este martes a 2 policías a 15 años de cárcel y a 3 civiles a 30 años por la paliza de la que fue objeto el joven David de los Santos en el destacamento de Naco el 27 de abril del 2022. Paliza que le produjo la muerte 4 días después en el hospital Darío Contreras. Los agentes condenados son el segundo teniente Germán García de la Cruz y el cabo Alfonso de Sena Hernández, mientras que los civiles son Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Giancarlos Martínez Peña, quienes estaban en la celda cuando llevaron a la víctima esposada. Y en el plano internacional, miles de colombianos salieron este martes a las calles de las principales ciudades del país en medio de las consignas de no a las petroreformas y somos mayoría para protestar contra las reformas laborales, a la salud y pensiones presentadas ante el Congreso por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y hasta aquí las informaciones breves. Esto es Infórmate con Yunairi Almanzar. Estás escuchando Sonido Angelical Radio, tu conexión con el cielo. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habían tragado entonces. Pero Jehová, que está con nosotros y estuvo con nosotros, no dejará que esto suceda como quiere suceder. Hemos visto testimonios de personas que han venido antisociales a atracarlo, a quitarle sus pertenencias. Pero Dios mismo permite que esta cosa no sucedan. Antes de usted salir de su casa, antes de usted salir a la calle, encomiende su vida a Dios. Póstrese delante de Dios para que Dios haga conforme a su voluntad con usted. Pero que ponga una protección divina, que ponga un cerco divino donde el enemigo no pueda penetrar, al igual que al acostarse, al igual que al mediodía. En todo momento, encomiende su vida a Dios. Antes de salir de su hogar, ore. Ore. Encomiéndele su vida a Dios. Porque es necesario. Las oraciones son necesarias. Y en estos tiempos que estamos viviendo, no podemos vivir porque sí, porque las cosas son así y ya no. Tenemos que estar puestos en la mano de Dios, ¿verdad, Michael? Amén. Así es. Entonces, nada, vamos a abrir los micrófonos para ver quiénes tienen una petición en el día de hoy. Vamos a orar por los diferentes sectores. Señores, miren, cuando usted llame, hable de algún caso que haya pasado en su sector y vamos a ponerlo en oración para que todo el que esté escuchando esta emisora se entere de lo que está pasando y vea que lo que estamos hablando no es porque sí, sino porque es una realidad que se está viviendo en los diferentes sectores. Cuando usted llame, usted va a dar un breve detalle de algún acontecimiento de violencia que haya pasado en su sector y que todos oremos por esto. Vamos llamando al 829-773-0660. Vamos a abrir los micrófonos al 829-773-0660. 829-773-0660. Gloria a Dios.
829-773-0660. Los niveles de violencia se han aumentado. Nosotros vemos como también en los matrimonios, cuando una persona se separa, oye, el feminicidio también está tremendo. Hello, buena, Dios bendiga. Dios bendiga. Rafael Doña Villa de la Cuchilla de Villa Altagracia. Mi hermano Rafael. Dios bendiga. Rafael Doña Villa de la Cuchilla de Villa. Rafael, ¿qué acontecimiento usted ha visto que ha pasado en su sector? Bueno, Sí, bájale el el volumen al radio, acontecimiento príncipe. que yo veo aquí en mi sector es que hay muchos niños en mi sector. Muchos ¿Le niños. puede bajar el volumen al radio, por favor? Porque Sí, no se escucha está bajito bien. ahí. Sí. Que hay muchos niños, que hay muchos padres directamente que tienen los niños como que no pueden con ellos. Entonces hay niños que andan deambulando en la calle, que lo que da es pena. Amén. Vamos a orar por esto, Carlos. Vamos a orar por esto, porque verdaderamente debemos de tener control sobre los hijos. Amén. Porque para eso Dios nos ha colocado como padre, para que cuidemos, para que protejamos a esos niños que Dios nos ha permitido tener. Vamos a permitir que el hermano Nelson encabece esa oración. Sí, pero vamos a seguir tomando la llamada y luego nosotros... Ok. Sí. Entonces, Rafael, excelente, vamos a orar por eso, vamos a estar orando por aquellos padres que tienen hijos que se le han salido de control y hay cosas que se les salen de las manos, niños que son totalmente desobedientes también. Dios Amén. le bendiga, mi hermano Rafael. Señores, pueden llamar al 829-773-0660, 829-773-0660. También se puede dirigir a través de nuestra plataforma de YouTube como Sonido Angelical. Usted escribe Sonido Angelical y puede escribir su comentario a través de esta plataforma. También nos puede escribir a través de la línea de WhatsApp al 829-773-0660, 829-773-0660. Hoy quiero saludar a nuestro hermano José Torres, amigo de mi hermano Michael Hernández, Maggi, a nuestro hermano Euclide Matos, que está por ahí, Rehoboth Cel en Jimaní. Dios le ha bendecido allá teniendo negocios, que Dios siga prosperando sus negocios, mi hermano, y Dios le ayude a seguir hacia adelante. Gloria a Dios. Dice nuestro hermano Euclides que lo ayudemos en una oración por una evaluación de un examen para que el Señor le permita tener buenas notas. Anote eso, mi hermano Carlos. Euclides Matos, para que Dios le ayude a tener buenas calificaciones dentro de ese examen. Él acaba de escribir a través de nuestra línea de YouTube, nuestro canal de YouTube. Puede buscar nuestro canal de YouTube como Sonido Angelical Radio y suscribirse, Sonido Angelical New, y suscribirse. Suscríbase a nuestro canal, suscríbase a nuestra plataforma como Sonido Angelical. Bueno, señores, hoy, miércoles de oración, estamos convocando a las diferentes oraciones porque hay mucha problemática. Michael, ¿qué está pasando en los diferentes sectores ahora mismo? ¿Puede dar un breve detalle? Bueno, está pasando a nivel general, nivel de violencia muy grande, y eso nos hace ver el tipo de sociedad que tenemos hoy. Es decir, muchas veces es como dice una frase, no en todos los casos, una frase judía que dice que lo que el niño muestra puertas afuera, lo aprendió puertas adentro. Si hay un nivel de violencia muy grande, ahí veía la noticia anoche que en Honduras se armó un motín en una cárcel de mujeres y hubieron 41 mujeres muertas y 7 heridas. ¿Dónde fue eso? En 41 Honduras. mujeres. Sí. 41 mujeres muertas Insólito eso. y 7 sí. Sí, es un hecho sin precedentes. Nunca, como decían, hablábamos sobre él y yo cuando veníamos, no es normal escuchar eso. Motín en una cárcel de mujeres
y una cantidad inmensa, sí, sí, un nivel de violencia exorbitante. Que diga que son 41 heridas, ojo ahí, pero 41 personas que fallecieron y 7 heridas. Y mujeres, que siempre en las mujeres el nivel de violencia es inferior al nivel de violencia en los hombres. Realmente es como hablábamos ayer, que el problema de el narcisismo, es decir, ¿cuál es la solución? Es decir, ¿cuál es el medicamento? ¿Cómo se medica a una gente con ese problema? Es decir, ¿qué tratamiento se le puede asignar a una persona que tiene un problema de carácter? Es decir, solamente Cristo puede hacer un milagro y cambiar ese carácter, que recuerden que a diferencia del temperamento, que es hereditario, genético, sanguíneo, que es parte del ADN, por eso el temperamento no se cambia, se moldea, porque el temperamento es lo que el ser humano es. Por eso los temperamentos tienen virtudes y tienen defectos. Pero el carácter, a diferencia del temperamento, no es hereditario, no es genético ni es sanguíneo. El carácter se forja, se aprende, es el resultado de experiencia vivida. Por eso en su etimología, carácter significa impresión de una marca. Entonces, ¿cuál es la marca? ¿Cuál es la marca? Sí, eso se ve se va a ver si lo que el muchacho aprendió, lo que se le imprimió al muchacho, eso se va a reflejar. En días pasados alguien me hacía una pregunta que yo decía que lo que el niño aprende en el hogar, es decir, el carácter se forja por esas experiencias. Y él decía que porque hay padres que son excelentes y tienen hijos totalmente contrarios. Es una excepción a la regla. Cuando uno ve, por ejemplo, el periodo de los reyes, uno se da cuenta siempre que cuando un rey moría, el hijo lo sucedía. Y siempre se daba un detalle. Gobernó tantos años e hizo lo malo o lo bueno. Y siempre el relato del hijo es: y gobernó en su lugar fulano de tal e hizo lo malo. Es decir, no es normal que un padre fuera malo y el hijo fuera bueno. Es decir, hay excepciones, como el caso, por ejemplo, de Ezequías, que fue un rey justo, y su hijo Manasés fue totalmente contrario. Pero en el mismo caso de Manasés se ve que Amón fue malo, pero Josías, que es hijo de Amón y nieto de Manasés y bisnieto de Ezequías, no sigue la línea de su papá y de su abuelo, sino que se inclina e imita a David. Por eso dice, e hizo lo bueno conforme a David su padre, pero David no fue el papá de Josías. ¿Entiendes? Fue una inspiración, un modelo que influyó. Entonces, si el papá es violento, si el muchacho crece en un hogar, en un sistema familiar, que la violencia es el pan de cada día, hay mucha posibilidad que el carácter de ese muchacho sea violento. Claro, mira, ayer estábamos hablando en la iglesia acerca de este mismo punto, de lo hereditario, de lo que se puede heredar y lo que se puede conquistar en el entorno que esté la persona. Y estuvimos hablando precisamente de estos temas, de nuestros hijos, de cómo crecen, de la violencia, de lo que se está viviendo hoy en día y por qué están aconteciendo estas cosas. Y pusimos como ejemplo los diferentes sectores de niños que tienen padres que son buenos, que son trabajadores, pero al final terminan siendo delincuentes que salen a la calle a hacer fechorías. Y nos preguntamos el por qué. Y el por qué es por lo que les rodea, por lo que ven, por lo que aprenden en el entorno. Hay estudios que se han hecho donde se colocan a niños viendo acciones y ellos obedecen a lo que ven. Y otros niños que se colocan y no les muestran lo mismo y se dejan trabajar con libertad sin mostrarle la violencia y funcionan de una manera diferente. Entonces es necesario que nosotros a nuestros hijos los eduquemos de la mejor manera, le mostremos el lado positivo, el lado bueno de la vida, para que en el futuro este niño pueda también transmitir lo bueno. Porque
es como usted dice, hay excepciones que se han dado en que un padre sea bueno y el hijo salga malo. Pero por lo general, si el padre es bueno, el hijo es bueno. Y por lo general también, si el hijo se cría en un entorno donde no vive esa violencia, porque quizás decimos, ok, yo conozco personas que viven en un sector donde reina la violencia, pero este niño tenía un cuidado de él, aún así, en aquel lugar. A este niño no se le permitía estar saliendo, a este niño se le enseñaba que la droga es mala, que el alcohol es malo, que los cigarrillos son malos, que los malos coros conllevan a lo malo. Entonces, es necesario de que nosotros tomemos el control sobre nuestros hijos. Mira, Michael señalaba y decía, es como las preguntas que se hacen muchos padres y las autoridades de nuestra sociedad. A veces dicen, ¿qué vamos a hacer? Prácticamente no lo dicen así de manera clara, pero es como si no encontraran el antídoto, la cura para parar este mal, este flagelo que afecta a la sociedad. Y él decía así, pero desde el principio de la creación, por ejemplo, en Génesis capítulo 18, 19, cuando ya Dios determina destruir a Sodoma y Gomorra, una ciudad muy conocida, ¿verdad? Una de las características para que Dios interviniera era la violencia. O sea, lo que hace, una de las cosas que hace que Dios se mueva es que había violencia allí. Había una violencia, o sea, nosotros estamos aquí porque necesitamos invocar el nombre del Señor, porque la violencia acarrea juicio, acarrea la intervención de Dios directa ya. Porque es como decía Michael, que, o sea, ¿cuál es la cura? ¿A dónde vamos para que nos receten algo para ponérselo a una persona que tiene una actitud violenta? O sea, vimos, por ejemplo, lo que pasó hace varios días, la situación con la fiscal, la policía, que uno dice, wow, pero eso no había tenido que llegar ahí. O sea, pero hay un acto de violencia, de soberbia, de arrogancia, falta de humildad demasiado fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Pues yo veo una actitud, por ejemplo, unos medios cortes de esos videos, y veo que incluso la policía le dice a la joven, por favor, mueve el carro, por favor. Eso muchas veces no se ve, las autoridades pidiendo incluso por favor, pero la persona no interpela. ¿Por qué? Que eso es un reflejo de que la policía ha cambiado, aunque no haya cambiado a los niveles que la sociedad espera, porque hubiese sido de la policía de hace 10, 12 años y ahí hubiese habido disparos. No, y había habido golpes físicos, maltrato físico que se hubieran ido. O sea, eso se ha visto. Yo de verdad que yo felicito a esos policías por la paciencia. Sí, por la paciencia. Que en algún momento ellos no actuaron acorde a como debieron, pero se entiende que fueron provocados incluso a actuar de manera más drástica, más enérgica. Fueron muy pasivos. Felicidades a ellos. Donde la justicia acaba, comienza la tiranía, dice una frase. Y el problema aquí es que el que está llamado a hacer cumplir la ley se cree por encima de la ley. Y cuando pasa eso hay un problema. Ese tipo de cosas no se dan. Se puede pasar, pero es muy difícil que pase en sociedades como la norteamericana, por ejemplo, en Estados Unidos. Porque hay un respeto. No hay respeto. Una persona que tiene un cargo cree que él puede hacer lo que él quiere. Y nadie, mire, ayer veía yo una noticia que al hijo de Biden lo condenaron. Al hijo del presidente de Estados Unidos. Lo encontraron culpable y lo condenaron. Es que allí lo que hemos tenido la oportunidad, por ejemplo en mi caso, de pisar a Estados Unidos, incluso vivir allí en algún momento, en mi caso ha sido así, nos damos cuenta que cuando una persona, no importa si es de seguridad, si tiene el rango más bajito, por ejemplo en su área esa persona es una autoridad, y de ahí parte de que los demás tienen que reconocer eso. No es posible cuando una persona para a alguien
esa persona se supone que él tiene el control. O sea, él no va a ver quién es esa persona, lo que va a ver la falta que él está para que se cumpla la ley. Y al que detienen va a entender eso. Y si es de una persona que ocupa cualquier posición, pues va a andar un poco más sumiso, porque se supone que él debe ser ejemplo. Un ejemplo eres tú. Claro. Entonces vemos como también el que está haciendo su trabajo condenado por hacer su trabajo. Y vemos como lamentablemente se toman acciones. Y es lamentable, es una pena, porque si esto pasa entre las autoridades, porque también la persona que se muestra aquí es una autoridad, también es parte de la justicia. Entonces se está peleando dentro de la misma justicia. Y aquí vemos como también reina la violencia. Entonces, lo que queremos es concientizar a la sociedad de que estas cosas no pueden seguir sucediendo. Y hoy vamos a orar precisamente por la violencia que está atormentando nuestros sectores, la violencia que está atormentando nuestro país. Aunque vivimos en un país maravilloso, en un país que a pesar de todo tenemos muchísimos privilegios y hemos crecido bastante, aunque quizá muchos no lo quieran reconocer, pero hay cositas que se nos salen de las manos, que tenemos que seguir orando para que sigamos creciendo y sigamos avanzando. Amén. Vamos a orar precisamente por las personas que han llamado y han pedido por su sector: Rafael Villadoñez, Euclides Matos, nuestra hermana Crismalda Ogando ha estado llamando. Vamos a orar para que Dios tome el dominio y el control de los sectores, tome el dominio y el control de su familia y tome el dominio y el control de cada uno de nosotros, cada uno de los que escucha este programa, para que Dios le esté fortaleciendo su vida, para que Dios nos esté ayudando a tener paz, nos esté ayudando a ser más pacientes, porque a veces nos dejamos llevar de la ira, y dice el libro de Proverbios que la palabra áspera hacen subir el furor, mas la blanda hacen bajar el enojo. Padre, mi Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor amado, te pedimos por esta ola de violencia que se ha levantado. Sí, Padre. Señor amado, sabemos y conocemos que el enemigo toma cualquier punto y por ahí inicia. Y ahora mismo este ha sido un punto de debilidad para nuestra nación, la parte de la violencia. Señor, que hay un stop contra la violencia, Padre, que se creen mecanismos para educar a las personas, Dios mío, sí, Señor, a tener un temperamento más bajo, a dejar pasar algunas cosas, Padre Celestial, a cogerlo con calma, a que hayan más lugares donde se pueda ir a resolver problemas sin tener que nosotros resolverlo con nuestras propias manos, a que la justicia, Señor amado, esté para cumplirse en todos los ámbitos de nuestra vida. Señor amado, te pedimos por aquellas personas, Señor, que han llamado. Nuestro hermano Rafael Doñé, nuestra hermana Crismalda Ogando, Padre Celestial, Euclides Matos, y cada una de las personas que intentaron llamar, sí, pero no se pudieron comunicar en un momento determinado. Que tú también estés con ellos, Padre. Que tú también, Señor amado, estés operando en su sector. Sí, que seas Señor, tú también operando en su vida. En el nombre de Jesús. Tú, Jesús, Señor, cubriendo estas personas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, perdón. Maravilloso. Que Dios nos ampare y que tenga misericordia. Realmente necesitamos la intervención de Dios. Y como dice el Salmo 124, si Jehová no hubiese estado con nosotros, vivos nos habrían tragado los hombres. Amén. Hemos llegado al final de este programa. Les recomiendo que se ponga ropa fresca, así como hablamos en el principio, y que no hagas cosas que sean fuera de lugar por el calor que está haciendo. El cambio de clima también provoca gripe, mucha gripe. Vemos como muchas personas han sido afectadas de la gripe. Trate de beber muchas cosas que le suban la defensa, cosa que usted no sea afectado por esta parte. El calor también contrae muchas enfermedades.
Dios le bendiga, Dios le guarde, recordando que usted, si aún no ha aceptado a Cristo, búsquele, acérquese a Él, porque lo único que nosotros tenemos seguro es la muerte, y después de la muerte hay una vida o una muerte eterna, o vivir eternamente con Cristo o morir eternamente en el lago de fuego. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Bye bye, nos vemos mañana si Dios quiere y lo permite. Amén. Amén.